iniciar esta sesión para el webinar del día de hoy. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los participantes, primeramente a los espectadores que nos acompañan hoy y pues en especial a los invitados del día de hoy, Beatriz y Ángel. Muchas gracias por estar aquí. También pues, como saben, son los maestros invitados de las carreras de arquitectura e interiores. Y bueno, antes de iniciar, quisiera comentar con los espectadores que recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo del webinar a través del panel de Q&A, sino también por el chat lo vamos a estar revisando para que vayan preparando sus dudas para Beatriz y Ángel. Muy bien, pues Beatriz y Ángel son fundadores de 2012 Arquitectura, que es una empresa que produce arquitectura y construye con responsabilidad, actualizándose constantemente para ofrecer a sus clientes trabajos de gran calidad espacial. Asimismo, se caracterizan por propuestas con conceptos integrales y pues mencionan que si los clientes no son iguales, pues los proyectos tampoco tienen por qué serlo. Con la creatividad como principal propuesta, buscan lograr una satisfacción plena en sus clientes, ofreciéndoles servicios que rebasen sus expectativas. Pues Beatriz y Ángel, yo les cedo la palabra y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí. Pues muchas gracias, Jessica, por la oportunidad y la invitación, ¿no? Aquí tanto a dar clases como maestros invitados y la oportunidad de poder dar esta plática y reflexión, ¿no? Antes de empezar, ¿no? con las materias, ¿no? Muchas gracias. Saludos a todos los que están por ahí escuchándonos. Gracias por estar presentes, porque se interesen por el trabajo que realizamos como 2012. Y pues yo creo que compartimos la pantalla, ¿no? El tema que escogimos yo y Beatriz, pues parte de una reflexión, ¿no? Más que sentimos, ¿no? Que más que exponer obras, ¿no? En ocasiones es importante partir desde una base, pues ya sea reflexiva, ¿no? En vez de bombardearnos con fotografías, ¿no? Pues sí, o sea, es como un tema, lo que se refiere Ángel, me parece es como cuando dice reflexivo, creo que es como esta teoría, ¿no? Esto que pensamos antes de actuar, antes de hacer algo, todo lo que pensamos antes, ¿no? Cómo resolver un problema, cuál es ese problema, si estamos atacando realmente el problema real, y a partir de esa reflexión o esa teoría o ese análisis o ese pensamiento, poder tener este resultado que al final de cuentas, pues en nuestra profesión se ve como este objeto arquitectónico construido escala 1:1, ¿no? Vamos si quieres a la, ¿no? El tema que aparece, ¿no? Que es como tensiones encontradas, ¿no? Pero nosotros lo vemos más bien como este equilibrio, o sea, cómo podemos lograr un equilibrio dentro del trabajo que hacemos, dentro de nuestra profesión, dentro de la arquitectura, cuando tenemos tanta información que juntar en un solo punto, ¿no? En un solo proyecto integral. Así es, ¿no? Y la búsqueda del equilibrio, a como nosotros lo vemos, ¿no? Es incluso hasta en las vidas personales, ¿no? Creo que es sumamente importante esta definición de equilibrio, ¿no? Vemos el equilibrio no como una forma estática, ¿sí? Aunque sea uno de los tipos de equilibrio, pero sentimos más que funciona en base a tensiones encontradas, ¿no? Sí, o sea, lo que se refiere Ángel es que, o sea, nosotros somos, digamos que somos los fundadores de la empresa, pero también somos pareja y también formamos una familia, entonces llega un punto en el trabajo, en la vida profesional en la que no hay como un límite entre nuestra vida, digamos, privada y nuestra vida profesional, etcétera, ¿no? Entonces hay como, tratamos de
tratamos de lograr ese equilibrio también en ese punto, ¿no? No solamente en el tema profesional, sino también en el personal, cómo logramos eso, ¿no? Es complicado. Sí, y sobre todo, por eso es la definición, ¿no? Como esas tensiones, ¿no? Primero que nada, tendríamos que definir equilibrio, ¿no? El equilibrio es este estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan, ¿sí? Entonces, muchas veces existen tres tipos de equilibrio, ¿no? De llegar al equilibrio. Una es en el equilibrio estático, ¿no? En el cual ninguna de las fuerzas actúan y por lo tanto el equilibrio se da de una forma en la que no existe un movimiento, ¿no? Entonces, partiendo como de esta definición de equilibrio, también existen equilibrios en el cual existen diversas fuerzas, ¿sí? En las cuales están tratando de equilibrar o de no mover o de contrarrestar una contra otra, ¿no? En base a esto es que pensamos que la búsqueda del equilibrio dentro de la propuesta arquitectónica va más pensando a fuerzas que interactúan dentro de ella, ¿sí? O fuerzas de diferentes factores que tratan de equilibrarlo, de darle un sentido que no se tienda a ir hacia algún lado, ¿no? Sí, por ejemplo, un poco cómo equilibras que algo funcione, pero que también sea estético, ¿no? Y que no sea solamente estético, pero que al final no funcione o viceversa. Cómo equilibras, por ejemplo, si vas a construir algo en determinado clima y que sí funcione y que sea estético y que el tema monetario con el cliente no se salga de las manos, o que todas esas diferentes capas que van a formar parte de ese proyecto social, económica, no sé, un tema urbano, un tema estético, un tema funcional, estén todas juntas, pero al final el resultado es para un solo, digamos, es un solo resultado, ¿no? Y que estas puedan interactuar unas con otras sin que demerite una a la otra, ¿no? Y hablando un poco sobre lo climatológico, sobre el clima, queríamos, por ahí Jessica nos hizo el favor al inicio de la plática de mencionar cómo creemos nosotros que debería ser nuestro trabajo, cómo es esa visión de nuestro trabajo profesional. Sin embargo, hasta el momento no hemos dicho algo muy importante, y es que nosotros residimos en la ciudad de Mexicali, y si, creo que todos ya saben, pero pues Mexicali es una ciudad donde hace un calor extremo, ¿no? O sea, nosotros en Mexicali, en verano, digamos que sí, en verano la mayoría del año, pero sobre todo en verano, dejamos de hacer las cosas y las hacemos hasta que cuando baje el sol. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Oye, voy a ir a la tienda en pleno, no sé, junio, ¿no? Sí, voy a ir ya que baje el sol. O sea, es un tema que rige nuestra vida. Y así como rige nuestra vida, lo que hacemos ahorita o lo que hacemos más al rato, también rige nuestra profesión. Y un montón de cosas más, ¿no? O sea, me parece que es importante que sepan los espectadores que somos de Mexicali, perdón, no somos de Mexicali, somos sonorenses, yo soy sanluisina de nacimiento. Yo soy de Puerto Peñasco, Sonora también. Los dos somos sonorenses, pero ya tenemos la mitad de nuestra vida en la ciudad de Mexicali. Digo, no quiere decir que en Puerto Peñasco o San Luis tampoco hace un calor extremo, ¿no? También hace bastante calor. Digamos, en Monterrey también hace bastante calor. Pero aquí de repente llegamos a unas temperaturas que sí son para considerarse, ¿no? Entonces, este tema de dónde estamos, ¿no? O sea, dónde estamos físicamente, nuestro cuerpo, nuestra oficina, qué es lo que rige y cuáles son esos pensamientos que vemos día con día en la oficina. Si vamos a diseñar una terraza, si vamos a diseñar una casa, si vamos a hacer una ampliación, si vamos a modificar algo, lo que sea, todas las decisiones que tomamos en ese proceso del diseño arquitectónico
tienen que ver, sí, en gran porcentaje con el sol. Sí, porque una decisión mal tomada puede arruinar la funcionalidad de esa cosa, de ese ente, de ese producto, de esa construcción, ¿no? Entonces es importante recalcar eso, dónde estamos, ¿no? Y en la ciudad, como dicen por ahí, en la ciudad que capturó el sol. ¿Quieres comentar algo? ¿Y qué hacemos, no? Un poco ahí, Jessica nos hizo también el favor de mencionar un poco esto que realizamos día con día, ¿no? Lo que nos hace ser 2012 Arquitectura, esa, digamos, pasión, esa pasión por lo que hacemos, por crear construcciones, por crear arquitectura, o lo que nosotros pudiéramos mencionar como que es arquitectura. Son estos proyectos que creemos que tienen una identidad propia, cada uno de ellos. Y cada uno de ellos es diferente porque cada uno de ellos tuvo un proceso de diseño que nos llevó a tomar decisiones distintas, ¿sí? Así como este análisis que se hace al inicio sobre el usuario, el contexto cultural, el contexto social, el contexto urbano, el tema del sitio, cómo es el clima, cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son los gustos del cliente, qué es lo que tenemos que resolver en cada uno de ellos, nos lleva a resultados completamente distintos, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que en el qué hacemos, ¿no? En el que hacemos, como tal, la pregunta puede sonar muy amplia, ¿no? No es de qué hacemos como producto, ¿no? Sino a veces también está el qué hacemos para generar ese producto, ¿no? Entonces, es bien interesante porque creemos mucho en la fuerza de las palabras, ¿no? Entonces, en cómo una palabra puede generar tanto, ¿sí? O tantos significados que puede tener una sola palabra. Entonces, en el qué hacemos, antes de empezar a generar arquitectura o hacer un proyecto o hacer un trazo, lo que hacemos es pensar, ¿no? O tratar de pensar, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque cuando nos dicen qué hacemos, cuando nos preguntan qué hacemos como producto que ofrecemos, pues a veces tratamos de decir que es pensar las cosas antes de, ¿no? Entonces, eso sirve mucho, ¿no? Al momento como de esta parte de empezar un proyecto a materializarlo, a hacer una línea, el pensar, ¿no? El pensar qué hacer o cómo hacerlo, creo que nos ayuda mucho a generar, ¿no? Sí. Y algo que igual nos gusta a veces hasta debatir, ¿no? Aquí en la oficina, o comentar sobre todo ese tiempo que le dedica un estudiante de arquitectura, un pasante de arquitectura, un arquitecto en pensar las cosas, ¿sí? O sea, nos reunimos así como estamos ahorita todos, ¿no? Aquí me parece que son 180 participantes, más Jessica, o sea, nosotros, y estamos hablando, y estamos pensando, y estamos haciendo críticas probablemente constructivas sobre lo que hacemos. O sea, nos sentamos en una junta, en una plática presencial o por Zoom, y estamos platicando sobre diversas ideas y diversas teorías que pueden ser ciertas o probablemente no, o qué pasaría si, o sea, realmente el tiempo que un arquitecto le dedica a pensar y platicar sobre una idea probablemente pudiera ser más o igual que lo que la dibuja, ¿sí? O sea, no nomás es el plano, ¿no? Como de repente hay clientes que no saben cómo contratar a un arquitecto, de repente llegan y, oye, ¿cuánto me cobras por estos planos? Y hay que tener en cuenta, no es culpa de él que lo diga así, hay que decirle tal vez cómo debería ser, pero es que no nomás son los planos, o sea, los planos es el resultado de todo un pensamiento, todo un análisis y todo un proceso de diseño antes de que sí lleva a estos resultados. Entonces, está interesante ver cómo todo ese tiempo que se le dedica en pensar las cosas. Sí, es como resumen del qué hacemos es
pensar y generar quiero siempre pensar, ¿no? Siempre digo, ¿no? Que en vez de dar respuestas, nosotros generamos preguntas, ¿no? Generamos preguntas para poder definir, ¿no? La problemática y poder solucionarla, ¿no? Creo que si no definimos una pregunta, es muy complicado dar una respuesta, ¿no? Respuestas hay miles y preguntas hay muy pocas, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de vender y de pensar que un producto arquitectónico no es como tal un producto arquitectónico, ¿no? Ahorita hacíamos, un poco antes de la plática, cuando estábamos aquí con los de la oficina, les hacía un cuestionamiento, ¿no? Que si cómo miraban el trabajo del arquitecto, si como un servicio o un producto, ¿no? Entonces, desde definir si es un servicio o un producto, podemos poder entender la arquitectura, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es algo bien complejo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Lo que tratamos de hacer es pensar, ¿no? Es pensar, es dar una propuesta en base a una respuesta, en cómo analicemos la problemática, desde plantear una posibilidad de pregunta, pues está el cómo generar una respuesta, ¿no? Entonces, en base a todo eso, hemos definido y hemos tratado, ¿no? De tener o de poder cuantificar, ¿no? Un proyecto arquitectónico, ¿no? ¿Qué es lo que genera un proyecto arquitectónico? Pues no digamos bueno o malo, ¿no? Sino que que nos genere a nosotros, ¿sí? Un gusto, ¿sí? En cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, hemos definido como estas 6 peculiaridades que la forma más fácil para nosotros es como graficándola, ¿no? Y tener este gráfico de radial en el cual podríamos tratar de asignar, ¿no? Cualidades cuantitativas, ¿sí? Al proyecto para tratar de definir si dentro del proyecto que estamos, o la respuesta o la pregunta que estamos generando a través de este proyecto, cómo estamos, ¿no? Bajo qué parámetros, si es muy pobre, si no es muy pobre, si está desbalanceado o si tiene una fuerza que esté jalando más hacia un lado, ¿no? Entonces, creo que como una muy buena práctica el tratar como de definir, ¿no? Que antes de y ser autocríticos, ¿no? Antes de presentar una propuesta, de tratar de evaluarla y pensar en todos estos indicadores y pensar si está equilibrado, ¿no? Creo que es una muy buena forma gráficamente de entender un poco la idea de tensiones encontradas, ¿no? Sí, gráficamente podemos como definir qué tan bueno o qué tan ideal podría ser un proyecto, ¿no? Es algo difícil, apenas estamos todavía como tratando de definir esto, ¿no? Porque ya ¿cómo mides, no? ¿Cómo mides el lado emocional de un proyecto? ¿Cómo mides el lado climatológico, no? Es justo lo que dice Ángel, ¿no? Que es algo difícil y lo hemos ido como poco a poco, no sé si se diga como desmenuzando o algo, ¿no? Estaba buscando digamos que las frases que escribiste el otro día, no sé si quieres leerla. La leo yo. Sí. Ok, como lo que comenta Ángel, ¿no? Un poco a lo mejor, digamos, como un poco más organizado, se podría decir, ¿no? Es algo que igual él lo escribió, ¿no? Tensiones encontradas. Parte de una reflexión acerca de las fuerzas que atraen, repelen y generan arquitectura. La percepción, definición o declaratoria de 2012 acerca de la arquitectura parte de comprender la arquitectura como un sistema de fuerzas que interactúan entre sí, buscando el equilibrio de forma estable, inestable o permanente. Este sistema de fuerzas tan complejo y diferenciado en cada proyecto parte del análisis social, emocional, climatológico, monetario, natural y estético, ¿no? Que es lo que estamos viendo justo en esta gráfica, que como bien dice, pues puede haber más, o sea, puede haber más conceptos y podemos ir como desmenuzando cada uno de ellos, ¿no? Claro. Pero creo que, como les decía, ¿no? Es como muy gráficamente eso que acaba de leer Beatriz, ¿no? En realidad, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que un proyecto
busque un equilibrio inestable o un equilibrio estable, ¿no? Creo que todas estas, ¿no? Pudiéramos tener un proyecto que cumple completamente en el análisis social, emocional, climatológico, y de repente en el monetario, pues no cumplió. No cumple, ¿no? Y se vuelve un proyecto que se nos queda en el tintero, ¿no? No se construye. Y que no se construye, ¿no? Entonces, sí existe, ¿no? Un poco la tendencia a la arquitectura efímera, ¿no? Pero a como vemos ya muy personal las cosas, nosotros creo que sí tiene mucha fuerza al construido, ¿no? Es esa parte de la tectónica, ¿no? Que se vuelve realidad y aterriza, ¿no? Por medio del lado monetario, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tratar de tener equilibrado todo para que tenga mucha más fuerza el proyecto y sea mucho mejor para quien sea, ¿no? Lo que mencionas sobre lo monetario, el ejemplo que das es un ejemplo muy común. También es muy común cuando existe mucho dinero y el tema social se deja de lado. También, ese es muy, muy común. Entonces, y así puede pasar con los otros, ¿no? Con el tema estético, climatológico, natural, emocional, o sea, puede pasar con todos. Pero ¿cómo le hacemos? Que seguramente no sabemos exactamente la respuesta al día de hoy, pero ¿cómo le hacemos para que sí se cumplan todos, ¿no? Pues parte de esa plática es generar esa reflexión en los que nos ven, ¿no? Y nos escuchan, ¿no? Es antes de llegar a tirar una línea, ¿no? A pensar en un volumen, o antes o al mismo tiempo. O al mismo tiempo, ¿no? En este proceso, ¿no? De ir dibujando, ir pensando, o ir pensando y dibujando también, ¿no? A veces en el dibujo se encuentra uno muchos cuestionamientos, ¿no? Y parte del cuestionamiento, pues es definir, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Eso, ¿no? Lo que sí yo creo, y el parteaguas de todo es, hay que invertirle el tiempo, ¿no? Y como lo mencionaba Beatriz, nosotros estamos en una ciudad que tiene cerca de 110, 115 años de fundada, 115, ¿no? Acaban de celebrar. Entonces, todo nos ha tocado un contexto en cuanto a ciudad muy diferente, ¿no? Donde no tiene mucho valor el diseño, donde no le dan el valor al momento de diseño, ¿no? En donde el tema de la construcción súper rápida, el tema de las supercarreteras de la información, que no nos damos esos tiempos para en realidad analizar las cosas, ¿no? Entonces, creo que es parte de esa plática, ¿no? De tomarnos el tiempo antes de proponer un proyecto que pensemos que pudiera estar en todos estos ámbitos en una muy buena forma, igual hasta llegar al punto de pensar si es necesario o no es necesario, ¿no? ¿Sí? Dentro de la reflexión y el planteamiento del problema o de la respuesta, se vale cuestionarse, ¿no? No es inherente el hecho de ser arquitectos y irnos sobre construir, ¿no? En ocasiones es bueno hacerlo hasta la pregunta si es necesario. Sí, a veces luego el tema de solucionarle obviamente la vida al cliente, ¿no? Luego está esta frase trillada de que el cliente siempre tiene la razón. Y no precisamente es que sea errónea, pero también hay que tomar en cuenta que cuando los contrata un cliente y les dice cuáles son sus necesidades o sus gustos, no siempre lo que él cree que son sus necesidades tal vez sea correcto. Y es trabajo de ustedes como arquitectos, como futuros arquitectos, analizar esa situación para saber si a lo mejor el programa arquitectónico que trae el cliente está erróneo y necesita otro espacio o viceversa, no tiene demasiado espacio para una cosa, para otra cosa, ¿no? Entonces, eso también se analiza, ¿no? Eso también se analiza. O sea, los están contratando y les están pagando para que todo esa, ahora sí que el esfuerzo y recurso que está invirtiendo el cliente en el proyecto, pues ustedes lo hagan lo más eficiente posible, ¿no? Sí. Entonces, ya en base a toda esta plática que pues está interesante pensarla, ¿no? Antes de, llega el momento de ver, ¿no? Y ahí nos gustaría enseñarles
algunos proyectos, ¿no? Para ver resultados y también ustedes nos ayuden a medir, ¿no? Eso sería una muy buena intención en cuestión de lo que ustedes perciben, ¿no? Del proyecto, ¿no? En esta ocasión, esta casa es un proyecto que estamos realizando, todavía está en proceso de ejecución, ya va un poquito más avanzado, nomás que eso no se han actualizado las fotos. Estas fotos son como de agosto. Sí. Que Beatriz nos puede platicar un poquito más de este proyecto. Bueno, este proyecto es un proyecto que nosotros le llamamos Casa Rodríguez. El cliente, ese es el apellido del cliente, está aquí en la ciudad de Mexicali. Y bueno, al final o al inicio, las necesidades del cliente eran, digamos que un programa arquitectónico de una casa habitación, pues digamos, tipo base, ¿no? Donde se requieren 3 recámaras, sala, cocina, comedor. Solamente que aquí el cliente quería entrar a su casa y ver, digamos, como que no hubiera demasiados muros y que tuviera una conexión directa entre sala, cocina, comedor y además ver al patio de atrás. Entonces, poder lograr eso fue un poco complicado, pero al final un pequeño giro a toda esa parte de la casa, incluir algunas curvas, tanto en la escalera como en algunos otros espacios, nos logró tener estas oportunidades de espacio donde ya podíamos tener, digamos, que todos los espacios estuvieran ventilados, iluminados, digamos que con las ventanas que se requieren, ¿no? Para la buena iluminación y ventilación de los espacios. En cuestión de ejecución, pues es una ejecución bastante compleja. Y no sé, o sea, el tema aquí era resolver de una manera no muy complicada en cuanto a su forma, sino que resolverlo, digamos, una zonificación que estuviera lo más abierta posible para poder accesar a la casa y tener vistas al patio de atrás sin que no hubiera ningún muro o pasillo que nos delimitara, ¿no? Obviamente el terreno no era demasiado grande, era un terreno tipo de 12.50 de ancho por 28 de profundo. Lo profundo, digamos que era bastante, lo ancho no tanto, entonces eso hizo que hiciéramos estos giros y estos semicírculos para poder lograr esa necesidad de espacio, ¿no? También como esta parte medible, ¿no? Entre forma, materialidad, ¿no? Y selección de los procesos constructivos y llegando hasta el lado monetario, ¿no? Fue un tema de avance y retroceso, ¿no? Entre llegar a definir materialidad junto con su proceso constructivo, viendo el lado económico, ¿no? Entonces, esos son los lados que en ocasiones no se platican, ¿no? El cómo tienes que llegar a terminar de ver un lado económico, sí, ya de enfrentarlo a la realidad del proyecto para poder construirlo, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja de que hemos tenido experiencia en llegar a definir y establecer un costo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado un poco a terminar de aterrizar nuestras ideas y no simplemente, sino ir integrándolo desde un principio, ¿sí? Todos estos análisis para que al final el proyecto sufra los menores cambios posibles a la hora de su ejecución, ¿no? Entonces, va de la mano, ¿no? En el proceso de diseño, ¿no? Ya ir pensando en que la materialidad y el costo-beneficio, ¿no? De usarlo, ¿no? Entonces, en base a eso vamos tratando de ir tensionando hacia todos lados, ¿no? Sí. Yo tenso para un lado, él para el otro, yo sé diseño, él es de obra, entonces siempre estamos peleando. Sí, la verdad que sí. Más o menos. Esta casa es una casa que está en la ciudad de San Luis Río Colorado. La construimos en el 2016 con crédito Infonavit. Y el tema del crédito Infonavit era aquí que el cliente ya tenía su terreno propio y él iba a construir una casa desde cero,
digamos, ahora sí que otra vez el tema monetario, ¿no? O sea, él tenía obviamente un cierta cantidad que le prestaban y entonces teníamos que ajustarnos completamente esa cantidad, si no, no iba a ser posible realizarla, ¿no? Esta casa también, aprovecho aquí la publicidad, ganó un premio para la revista Obras, como el 2016, en la edición de vivienda, ganó el premio de obra de impacto en construcción, que por cierto, la premiación fue ahí en el Pabellón M cuando recién lo estaban inaugurando, ¿no? Ahí para los de Monterrey, saludos. No sé, creo que ahí traemos más, no sé si traemos más fotos ahí de Casa Ratra, así otras 2, 3. Sí, esta casa pues tuvo la popularidad, como lo dice Beatriz, ¿no? Fue un enfrentamiento, ¿no? Pues a los sistemas establecidos de parte de Infonavit, ¿no? Al momento del diseño de la casa se contempló esta materialidad, se completó un número de metros cuadrados, ¿sí? Y en base a eso pudimos generar un presupuesto como muy paramétrico para no salirnos de presupuesto, ¿no? A la hora de enfrentarnos a Infonavit, ¿sí? En el cual, de una forma, en aquellos tiempos, ¿no? Ahorita ya han cambiado un poquito las legislaciones, ¿no? Pero esta casa la hicimos en 2012, 16, ¿no? 2016. La construcción. Sí, 2016. Ay, ya nada perdido. Entonces, los parámetros para evaluar un proyecto de este tipo, pues de repente resulta que el costo de ventana no le cuadra a Infonavit, ¿no? Siendo, porque por número de metros cuadrados tendría que tener X número de recámaras, entonces fue un tema de aprobación, ¿no? Para poder lograr esto, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona Ángel, ¿no? O sea, ellos tienen como ciertos parámetros, ¿no? En los que dicen, bueno, una vivienda de Infonavit. Bueno, una vivienda, digamos, con crédito Infonavit de una recámara, pues deberían dar entre ellos piensan, ¿no? O ellos tienen sus ciertos parámetros entre los 35, 45 metros cuadrados, ¿no? O sea, más sala, cocina, comedor y su baño. Esta casa era de una recámara, pero era de 110 metros cuadrados. Entonces, a la hora de un proceso que te pide Infonavit dentro del papeleo, digamos, el evaluador decía, es que aquí no me cuadra, o sea, ¿por qué tu vivienda, por qué el costo de la obra sale en esa cantidad si es de una sola recámara? Debería ser mucho más barata. Y era, pues es que aquí los metros cuadrados, obviamente, de sala, cocina, comedor y recámaras eran muchos más, ¿no? Y entonces eso, el tema de las ventanas, etcétera, ¿no? O sea, era un tema ahí, limitativo en cuanto a presupuesto, ¿no? Entonces... Siempre tardamos como más de medio año con ese tema solamente, ¿no? Pero al final, pues no, se logró, ¿no? Se logró. Y como peculiaridad también, ¿no? El uso del ladrillo, ¿no? Fue uno de los... es un muro de 30 centímetros de grosor, pues el tema del sol, ¿no? Así es, ¿no? El acomodo de ladrillo te permite, en este sistema llamado Rat Trap, te permite mejores anchos de muros y el costo-beneficio es que el número de piezas es muy parecido a usar el apareo normal, ¿no? Entonces, este sistema te permite ir ocultando instalaciones, te genera un colchón térmico, te genera más masa térmica, que para acá, para Mexicali, estas partes de San Luis, es muy benéfico, ¿no? El tener masas térmicas que no te permita la entrada de calor tan fuerte, ¿no? Fue un proyecto que de los primeros que hicimos que obtuvimos satisfacciones, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? A nivel emocional, a nivel... profesional, ¿no? Y personal también. Y bueno, hay un poquito más de fotografías. Luego aquí tenemos otro proyecto que está ubicado en la ciudad de Mexicali. Este proyecto es una remodelación, es decir, este edificio ya existía, ¿sí? Ese edificio ya existía. Lamentablemente no traigo las fotos de cómo estaba antes, pero digamos que estaba todo recubierto, o sea, es decir,
no se veía como este semicírculo, ¿sí? Que es oficialmente es el, digamos que este edificio ha haber sido construido por ahí de los años entre 80, yo creo más o menos, y así como ven este semicírculo, esa es una lámina que crea todo digamos, todo el techo del edificio, todo es como un galerón, ¿no? Pero pues pasaron los años y antes de ser Workaholic, y antes de que nos contrataran a nosotros, había este local lo tenían rentado para otra función, ¿no? Entonces tenía como todo tabla roca, así, todo arriba, todo recto y algunos volúmenes que sobresalían, como que intentaba ocultar su estructura principal, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos nosotros, este Workaholic es un, digamos que es un centro de oficinas privadas, ¿no? Más o menos, o sea, son oficinas privadas. Un coworking. Es un coworking, dentro de él hay oficinas de diferentes compañías, hay unas pequeñas, hay unas más grandes, y tienen espacios en común con salas de reunión, booths para reuniones de 4 o 5 personas, etcétera, ¿no? Tienen ahí un pequeño anfiteatro y unas pequeñas salas, un área de comer, etcétera, ¿no? Entonces, el tema el cliente ya lo tenía, digamos que bastante, digamos, desarrollado, aunque todavía no estaba ordenado, pero lo tenía bastante desarrollado. Ya sabía que se iba a llamar Workaholic, ya sabía que quería algo muy masculino, y entonces nosotros le ayudamos con este tema de la fachada y de resolver, obviamente, todos los espacios interiores, materiales, etcétera, ¿no? Si quieres pasar la que sigue. Sí, es interesante y creo que en este proyecto es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo también partiendo pues de la destrucción, ¿no? De lo que estaba y reencontrar al edificio viejo, ¿no? Nos llevó a llegar a esta propuesta como sumamente acorde, ¿no? Entonces, antes de irnos, sí se planteó, antes de irnos a modificar una fachada, fue entender su estructura, ¿no? Ver cómo la reinterpretábamos, ver cómo podíamos rescatar la parte del edificio, ¿sí? Sin necesidad de construir sumamente mucho. Por eso ese proyecto nos gusta, ¿no? O sea, fue desde un tema de cuestionarse, ¿no? Si agarras y ponemos un volumen y damos estos volúmenes por fachada, como les dicen, ¿no? O tratar de limpiar la fachada, tratar de encontrar qué es lo que hay atrás y cómo eso tiene una conexión con la parte de frontal, ¿no? Entonces, fue un tema y creo que eso es una de las premisas, ¿no? del proyecto, ¿no? Y bueno, sus interiores, ¿no? Son, si no mal recuerdo, son como 800 metros cuadrados en su interior, ¿no? Tiene un pequeño patio, áreas de booths pequeños, áreas, si quieres pasa a un pequeño mezanín, ¿no? Tiene diferentes áreas donde se pueden ir realizando, ahora sí como Workaholic, que es la mayoría somos, como trabajar en todos lados, ¿no? O sea, trabajas afuera de los baños, trabajas en el loche, trabajas en la sala, trabajas en el área de juntas, trabajas en la oficina, en todos lados estás trabajando y a altas horas de la madrugada, ¿no? Entonces, este era un poco el tema y al final, pues fue un resultado bastante, que a nosotros se nos hizo bastante agradable, ¿no? Creo que hay otra, ¿no? Aquí una pequeña área también, pues porque también es importante el ocio mientras trabajas, ¿no? Entonces, tomarte un pequeño trago con, no sé, con alguna reunión que tengas, puedes invitar ahí a tu cliente y ahí resolver dudas, necesidades, etcétera. Entonces, ahorita van proyectos como muy distintos y viene otro todavía más distinto. Calimax es una marca de supermercados del noroeste de México. Calimax así estaba antes de la remodelación y justo cuando inicios de pandemia, hace 2 años, nos contrataron para cambiar su fachada. Y esta fachada es una fachada sur, es una fachada sur y pues le da suficiente sol,
suficiente, sol suficiente. Digamos que todo mediodía y tarde un poco antes que se meta el sol, ¿no? Unas 5 horas, digamos. Y pues tenía una pequeña, ahí se alcanza a ver, tenía en el acceso, ¿no? Donde están los vitrales, las puertas, tiene un pequeño volado ahí como para cubrir del sol, pero pues obviamente no era suficiente. No era suficiente. Este proyecto también tiene ahí cierto, como por el lado emocional para nosotros, ¿no? Porque viene en esto, empezando pandemia, ¿no? Entonces, empieza pandemia, nosotros estábamos en el proceso de diseño, de presupuestación, de presupuesto de este proyecto, y pues fue un reto en la cuestión de adaptación también, ¿no? Entonces, llegó en el momento justo en donde empieza pandemia y el resultado, ¿sí? Alcanzó todavía a tener y dar respuestas a ciertas circunstancias que estaban generándose con la pandemia, ¿no? Entonces, fue algo interesante, ¿no? Cómo ver que a nivel arquitectónico estuvimos, creo que con unas buenas respuestas y nos ayudó a solventar un poco la problemática a la hora de esta pandemia, ¿no? De forma accidental, ¿no? A lo mejor, pero que viene y refuerza un poquito que bajo un buen análisis las propuestas funcionan y funcionan bien, ¿no? ¿Sí? ¿A qué voy? Ahorita les voy a enseñar un poquito ya el resultado para que juntos lo veamos, ¿no? ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos con los tiempos, Jessica? ¿Todo está bien? Sí, ok. Bueno, aquí lo que hicimos fue rescatar el edificio. Es un edificio, digamos que, pues bastante viejo, probablemente por ahí de 1930, 40 se debe haber construido. Y no sé si observaron un poquito, pero en la foto anterior, no sé si se ve nuestro cursor. Del lado izquierdo, donde empieza el estacionamiento, hay un espacio de muros con bloc esquina volteado que generaba como unas celosías. Y entonces, como que ahí antes era como para cuarto de máquinas o algo así, ¿no? O sea, este edificio se utilizaba para otra cosa antes de ser de Calimax. Entonces, hay muchos Calimax en la ciudad y de repente la gente como que el Calimax, ¿de dónde? Sí, pues ya sabía, como que en la memoria colectiva se sabía que el Calimax que tenía la celosía era ese Calimax de esa ubicación. La ubicación de este Calimax está en una de las primeras colonias de Mexicali y en esas primeras colonias y en el centro, por así decirlo, de la ciudad, antes se permitía construir digamos que con las banquetas con pórticos y en el segundo piso utilizarlo para el mismo local o para la misma construcción. Se permitía hacer eso porque obviamente pues se sabía que pues el sol estaba bastante fuerte y eso permitía que pues la gente caminara más, hubiera más peatones en el centro, ¿no? Entonces, aprovechando este pórtico que se utilizaba, nosotros lo que hicimos que fue agregar un pórtico con una esclusa y una marquesina, que son los 3 elementos que conforman la fachada nueva, si quieres pasar a que sigue. Y entonces logramos sombrear todo este acceso, ¿sí? Este acceso peatonal, las esclusas son hacia los lados, el acceso hacia allá, lo que es el mercado es exactamente el mismo, y entonces ya se logra poner un logo un poquito más pequeño, no era necesario tan grande, y logra tener, probablemente ya ustedes me dirán qué opinan, pero logra tener como una cierta identidad de que ese Calimax es justamente de ahí, ¿no? Y también tiene, por ahí no sale en la foto, pero tiene un área de asador, porque no sé si en Monterrey se utiliza, pero aquí seguramente sí, pero a lo mejor es cabrito, no es cierto. Pues para ya comprar uno la carne ya asada, ¿no? De repente que uno no tiene ganas de asarla, entonces el mercado tiene afuera su asador, etcétera, ¿no? Y así es, entonces aquí en la fachada principal, pues se puede ver estos elementos que dice Beatriz, ¿no? Generamos una esclusa principal, ¿sí? Con espacios aporticados hacia los laterales, hacia la parte de estacionamiento principal y hacia el otro estacionamiento. Entonces, esto cuando se viene todo el tema de pandemia, que estaba restringido, ¿sí? El acceso a tiendas departamentales,
pues lo que hacía la gente era hacer fila, ¿no? Y ahora sí ocupar este pórtico sombreado, ¿no? En el cual creo yo que ayudó bastante, ¿no? Entonces, también fue uno de los principales puntos donde, en un principio, ¿no? Cuando estaba todo este inicio, pues de que aquí había empezado y uno de los puntos era, ¿no? Dicen que ahí empezó el COVID en Mexicali. Sí, ¿no? Pero entonces fue algo, les digo, fue algo interesante y cómo tratar de estarlo haciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros fue como una reinterpretación de estos edificios antiguos del Mexicali, de los primeros cuadrantes, en el cual el edificio aporticaba, ¿sí? Los accesos, banquetas, ¿sí? Entonces se generaba una vida pública, ¿sí? Sombreada, ¿no? Aquí no podemos darnos el lujo de no tener sombreados, ¿no? Es muy fuerte el calor y el tiempo de verano. Entonces, y rescatando este elemento de algo peculiar como la posición del bloque esquina en muro, pues logramos hacer esto, ¿no? Utilizamos una cubierta, una estructura de madera con estructura metálica, esta combinación, ¿sí? Para todavía tratar de darle un poco más de calidez y no que llegara a ser simplemente un proyecto en base a estructura metálica, ¿no? Y hay algunas otras fotografías, una de interior, la del lado izquierdo es del interior de la esclusa, la del lado derecho es un detalle en el pórtico, ¿no? Exterior. Y ya por último, el último proyecto que traemos es un proyecto que no es construido. Todos los que mencionamos antes ya está, digamos que unos en proceso, otros ya están construidos, pero este es un proyecto que hasta el momento, digamos que está en proceso, hasta el momento está todavía en proyecto, está en papel, ¿sale? Esta es una casa que diseñamos para, bueno, está en San Antonio de las Minas, está a 3 minutos de lo que se conoce como el Valle de Guadalupe, acá en Ensenada. Es una casa de fin de semana que tiene separadas todas sus áreas, es decir, el área de comedor y cocina está separada del área de sala, separada, o sea, separada literal con un espacio exterior, ¿no? Tal vez techada, pero con un espacio exterior. Y tiene otras 4 recámaras, las cuales 2 son en planta baja, que también están separadas, o sea, hay que salir de cada recámara para ir a una sala o para ir a la cocina. Y las otras 2 recámaras están en planta alta. Cada recámara tiene su baño y su espacio de terraza que voltea hacia norte, sureste, oeste, dependiendo de su ubicación. Y obviamente, pues lo que intenta esta casa es, pues tener la mayor posibilidad de contacto con el exterior, con unas buenas vistas, y que se sienta como esta casa de descanso de fin de semana. Así es. Hablar del Valle de Guadalupe tiene un contexto muy fuerte, ¿no? Las condiciones climatológicas, en cuestión de clima, de confort térmico, pues son buenísimas, ¿no? Pero existen otros factores como la sobreexplotación del terreno, ¿sí? Sobreexplotación de recursos naturales, la escasez de agua que están ahorita generando polémica, ¿no? Esta parte del Valle de Guadalupe pues está migrando de ser un sitio de generación de vino, ¿sí? De siembra, a estar cambiando a un sitio turístico, ¿no? Entonces, y todo lo que conlleva eso. Y todo lo que conlleva eso, ¿no? En este proyecto nos ha gustado a nosotros, aparte por sus cualidades espaciales y sus cualidades de adaptación al terreno, por las pequeñas mejoras a nivel de adaptación de adaptación y reuso de agua que tiene, ¿sí? Ideamos un sistema de reuso de aguas grises, ¿sí? Un sistema de retiro de aguas negras, pensando en cómo llegar y adaptarte a un terreno, ¿sí? No cómo llegar y imponerte sobre él, ¿no? Entonces,
Creo que ahorita hay mucha dualidad todavía, ¿no? Entre el tema turístico, la sobreexplotación turística del sitio contra el, 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 el cómo poder llegar a vivir un sitio, un terreno natural sin intervenirlo de una forma grotesca, Drástica. ¿no? O drástica. Entonces, Sí, es un tema. eso es un tema, esperemos, si se llega a hacer, poder tener la sensibilidad, ¿no? De no afectar el ecosistema tanto. Afectarlo lo menos O posible. afectarlo lo menos posible. Así es. Sí, entonces este proyecto también pues busca ese encuentro, ¿no? Con el interior, pero al fin y al cabo buscando también la privacidad, ¿no? La combinación de materiales fuertes que servirán para tratar de minimizar, ¿no? También está la parte monetaria, ¿no? La parte monetaria que piensa y que necesita que un espacio, que un proyecto tenga su menos mantenimiento posible, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿qué propones a nivel material, ¿no? Para tratar de evitar el mantenimiento, ¿no? Pues a lo mejor materiales que acepten el uso o el paso del tiempo y que les dé más fuerza que evidenciar el uso, ¿no? Entonces, en ocasiones ese tipo de decisiones los tomamos desde el pensamiento reflexivo de análisis del proyecto, ¿no? El cómo no la perfección en ocasiones es lo mejor, ¿no? Sino la imperfección, cómo la puedes usar como un valor añadido a tu proyecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí parte la definición de los materiales, ¿no? El pensar cómo esas atmósferas imperfectas te van a generar menos mantenimiento, ¿no? Entonces, o más contacto con la naturaleza. O más contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, están todas esas pequeñas cosas, ¿no? Que no es solamente llegar y pensar en tengo que llegar y limpiar el terreno, ¿no? Sino cómo me voy a adaptar a la pendiente, cómo... cómo afecta lo menos posible la vegetación. Exacto, ¿no? La flora, etcétera. Y hablar siempre de un contexto natural, pues pensamos, ¿no? Que es un poco más sencillo, ¿no? En cuanto al impacto que podemos tener o a cómo resolver un proyecto para poder permitirnos entrar, ¿no? O cómo entra el medio natural hacia el proyecto, pero creo que que tenemos más responsabilidad, ¿no? O sea, en tema urbano, en una ciudad, un proyecto, pues tiene eh, condicionantes críticas y pensamos que al momento de proyectar en un medio natural no las tenemos, ¿no? ¿No será más fácil? Creo que no, ¿no? Creo que es más difícil, ¿no? Es más difícil tratar de no intervenir tanto en el paisaje que en un paisaje natural que en un paisaje construido, ¿no? Entonces, ahora sí viene usted. Pues no sé si tengan alguna duda, comentario, chiste. Bueno, primero que nada, Ángel y Beatriz, muchas gracias por la presentación. Creo que tocaron temas bastante interesantes que a veces como arquitectos y sobre todo cuando estamos estudiando, también hablando por los alumnos, pues uno siempre piensa como en el lado, por decirlo de alguna manera, como en el lado positivo de la profesión y en el lado más El lado poético, ¿no? el lado poético, el lado del proyecto y del diseño, pero creo que la integración de algunos conceptos que mencionaron, pues sí es bastante importante y pues lamentablemente al final en la vida profesional son los que muchas veces deciden qué es lo que va a pasar con un proyecto, ¿no? Exacto. Sí, tenemos, ¿sí? Adelante. Tenemos aquí una pregunta por parte de Alejandra. Hizo dos, nada más que la primera no, como que no está en contexto. Menciona que por qué deberíamos contarlos. No sé exactamente a qué se refiere, pero en su segunda pregunta menciona o les quisiera preguntar en qué tipos de proyectos les gusta más colaborar.
Eh, Todos son complejos siempre. Fíjate muy buena pregunta, sí, qué reflexiva. Creo que todos, ¿no? Todos en donde podamos sumar algo nos gusta pensar, ¿no? ¿Qué proyecto? Yo creo que es más fácil pensar en qué proyectos no nos gusta colaborar, ¿no? Yo creo que un proyecto que no te va a generar ninguna de estas, ningún reto dentro de esta, o ninguna, no sé, ni, dentro de estas cualidades que tenemos de proyecto, si ninguna va a poder llegar a ser tan buena, ¿no? O si no son todas o una, llegar tan buenas, a lo mejor y no nos gustaría, ¿no? Está bien interesante también ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo, como profesionistas, no, a veces no nos podemos dar el lujo, ¿no? No nos podemos dar el lujo de pensar en cuáles nos gusta y cuáles no, ¿no? Creo que ahí hay una línea bien delgada, ¿no? Que es muy parecida a otras profesiones, entre la profesionalidad y no, ¿no? Entonces, creo que a mí qué proyecto, en lo personal, cualquiera que me deje una satisfacción de cualquiera de los tipos, ¿no? Y que lo que nosotros podamos aportar sea algo interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que no se trata, tal vez, como de un proyecto como decir, ¿no? O sea, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pues habitacional, comercial, edificación de algún tipo. Tal vez no debería ser tanto por ese tipo de proyectos, sino más bien con qué tipo de cliente. O sea, eso sí lo tenemos bien claro. O sea, el cliente que nos contrata porque le gusta lo que hacemos, lo que hace 2012, ese es el cliente con el que nos gusta colaborar. Porque si alguien viene hacia nosotros porque nos encontró ahí no sé dónde, no sabe lo que hacemos, no sabe cuáles son, digamos, nuestras ideas o la manera de trabajar de nosotros y nomás quiere un presupuesto porque ya le urge todo, independientemente de que sea algo comercial, algo habitacional o etcétera, probablemente no sea el cliente con el que queramos colaborar porque precisamente no nos conoce. Entonces, tal vez nos haga trabajar de okis, ¿no? O sea, tal vez nos haga trabajar, él nomás quiere un plano, etcétera, y no sabe ni siquiera, no sé, tal Digamos vez. que sus necesidades son otras, ¿no? Exacto. Son otras, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado de repente tratar de educar al cliente, ¿no? Para que defina sus necesidades, ¿no? Haciéndole estas especies de preguntas, ¿no? Para poder determinar si sus necesidades son algo que nosotros podamos ayudarles, ¿no? O si no, como lo hace algunas otras profesiones que tienen especialistas, ¿no? De que, te duele el oído, pues vete con el otorrinolaringólogo, ¿no? Entonces, creo que de ver ese perfil del cliente, de entenderlo, de hacer los cuestionamientos necesarios, vas escudriñando un poco qué es lo que necesita, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hace siempre me comparo, no me comparo en lo personal, no, o sea, siempre comparo las profesiones, ¿no? Y una de las profesiones que veo yo que no batallan en cuestión de ejercerla es la del médico, ¿no? Y el médico lo que hace es cuestionarte para ver cuáles son tus necesidades, ¿no? Pero nosotros como clientes, no los juzgamos nosotros como pacientes. Ajá, no los juzgamos, ¿no? O sea, si el doctor te dice, tómate esto cada 8 horas, lo haces, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo a lo mejor el miedo a la muerte ahí infiere, ¿no? En otras cosas, pero es bien interesante eso, ¿no? Vemos como una realidad, vemos como una respuesta absoluta, y siendo que nosotros en nuestra profesión, de repente llegamos y proponemos algo y nos surgen 1000 cuestionamientos, pensando y cuestionándonos si lo que estamos proponiendo está bien o está mal. Y eso tiene que ver, o sea, totalmente porque pues no somos una profesión completamente científica como la del médico, ¿no? Sino que somos mitad ciencia, mitad arte, entonces en el arte todo es subjetivo y entonces todo el mundo tiene opiniones distintas, ¿no? Claro. Y pues es complejo. Pero ya, mira, ahí sí puso Alejandra, ¿no? No sé, sí respondimos, Alejandra, tu pregunta. ¿Cómo nos fuimos así?
Yo creo que sí, ahorita a ver si nos vuelve a comentar algo Alejandra, pero creo que sí es bastante valioso lo que mencionan de ser muy honestos con nosotros mismos como profesionales y expertos en el tema y tener esa sinceridad con el cliente de saber si realmente lo podemos ayudar o no, ¿no? Creo que sí es Exacto. bastante Claro. valioso. Tenemos un par de preguntas más en los paneles de preguntas y respuestas y pues igualmente mencionan que cuál es el Sí. proyecto del que están más orgulloso por ser retador, ¿no? O porque disfrutaron más el proceso. Ujú. Uy, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo Ya nos que habían hecho esa pregunta una vez sí, y alguna alguien vez. respondió algo bueno, ¿no? Sí, Y que todavía no existía. sí, es el que viene, ¿no? El que sigue, Al ¿no? que sigue. Siempre decimos que el que sigue es el que más orgullo nos va a dar. Y eso es con tratar de como de ir elevando, ¿no? La El idea, ¿no? aprendizaje. El aprendizaje, ¿no? Pero yo en lo personal, fíjate que muy en lo personal, yo estoy muy contento de tenerla. No sé si es, yo veo como 20 y como un proyecto, ¿sí? Un proyecto que nos ha permitido desarrollarnos en donde hemos querido, ¿no? Entonces, eso para mí tiene mucho, creo que eso es de lo que estoy orgulloso, ser como autosustentable en base a hacer lo que nos gusta, ¿no? ¿Sí? Eso para mí es mi top, ¿no? Si genero cosas o algo que genere dentro de esto, ¿cuál de ellas es lo más orgulloso? No, no, o sea, yo veo todo lo que hacemos como algo muy integral, que eso es lo que me gusta, ¿no? Que tener esa posibilidad, pues, ¿no? De ser autosustentables y hacer lo que te gusta, eso es mi máximo, ¿no? No trato de no avergonzarme y no pensar como algo positivo o negativo de cada uno de los proyectos, ¿no? Claro que hay unos que están Se quedaron, más equilibrados, hay unos que no llegaron a dar el paso, ¿no? de De construirse. construirse, de nacer, ¿no? Pero, pero, pero la mayoría de lo que hacemos me agrada, ¿no? A lo mejor también depende mucho y es algo que es súper común, ¿no? Podrá haber proyectos que en su momento te gustaron y con el aprendizaje y lo desarrollado y lo nuevo aprendido, te quedas, y, o Lo hubiera sea, hecho de otra manera. sí, ¿no? O sea, como que, ay, a lo mejor ese sí no era un sí, debería haber sido un tal vez, ¿no? O sea, o cambias la pregunta, pues. Pero es parte del proceso y la evolución de cada quien. Muchas gracias por responder esta pregunta tan difícil. Tratamos. Yo todavía estoy Y pensando así como, tenemos aquí otra que es más con respecto al diseño de interiores y pues les piden tips para poder comenzar el diseño interior de algún espacio. Como que cuál entren es. ahorita a mi clase. Sí, No, pues yo creo que lo primero es escuchar al cliente. O sea, escuchar qué es lo que quiere, cuál es su necesidad, qué es lo que le gusta. Porque esa digamos que esa plática con la que te sientes con el cliente, ya sea algo personal para él, o sea, algo para su casa o algo para un comercio de él o de ella, toda esa información que ese cliente te da cuando te sientas con él y te dice es lo que te va a dar esas preguntas y respuestas que vas a necesitar, ¿sí? Eso es como lo primero, es como el punto cero, ¿no? Que te diga lo que quiere y lo que le gusta. Porque si es algo, por ejemplo, para su casa, no vas a poder, a pesar de que estudies y que veas estilos que a lo mejor tú crees que son los adecuados para esa persona y todo, si no hiciste bien el análisis de lo que esa persona quiere para su casa, no, por más bonito, estético y funcional que esté, no vas a poderlo probablemente convencer de que ese es su diseño para él, pues, ¿no? Entonces yo creo que el tip es escuchar. A veces se nos olvida, ¿eh? O sea, con la emoción de que ya me van a contratar, ya me dijeron que sí, ya quiero empezar a diseñar, voy a buscar información, voy a buscar proyectos similares, casos análogos. Entre esa emoción se nos olvida que el más importante, la persona que debe vivir ahí o la persona dueña o la persona que está destinando un recurso, tal vez de sus ahorros para ese negocio, es la que te va a decir que sí o no, es la que va a estar contenta emocionalmente con ese proyecto. Entonces, el tip, yo creo, número uno es escuchar al cliente.
Definitivamente, ¿no? Y con el anticipo también. Ajá, también. Y pues Sí, relacionado un poco a esto que comentan, también preguntan cómo se puede escuchar al cliente y no comprometer tu diseño o tus gustos. ándale. Eh, yo creo que, de mi punto de vista, ¿no? Sí tiene que ver como una especie de simbiosis, y Beatriz lo mencionaba hace rato, ¿no? Hay que ver el perfil del cliente, ¿no? Hay que analizar cómo llega a contactarte, ¿no? Desde si una forma, sí, desde si una forma que te encontró en redes sociales, si fue por una recomendación, ¿sí? Después, exacto, o sea, creo mucho en la fuerza de las palabras, ¿no? Entonces, no creo que como arquitectos debamos de imponer nuestro gusto, ¿no? Sobre ellos, porque al fin y al cabo es el usuario final. Entonces, es ahí donde entra también muy acertada la pregunta si lo que vendes es un producto o un servicio, ¿no? Porque si es un servicio de diseño interior, de diseño arquitectónico, vas a tratar de complacer a tu cliente en base a tu experiencia, ¿no? Si vas a venderle un producto, vas a venderle un producto, ¿no? Ya sea él el que quiera o no, Le porque, guste o no. ajá, porque eso es lo que a ti te contrató, ¿sí? Entonces, creo que ahí es, creo yo que ahí, antes de cómo imponer el gusto, hay que buscar el perfil del cliente que quieras, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y ya cuando se busca o no se busca o se tiene un cliente de ese tipo, lo que hacemos es, yo y Beatriz, tratamos de ver el perfil del cliente y ver con quién de los dos va a resultar una mejor sinergia, ¿no? O sea, con cuál de los dos entre yo y Beatriz, ¿no? ¿Sí? O sea, creo yo que, o sea, como les digo, o sea, si nos vamos por un lado profesional, no podemos darnos en ocasiones, ¿no? Hay épocas buenas, hay épocas malas. Yo siempre soy de la idea de un cliente no lo puedes desatender, ¿no? Si va más conmigo o va más con Beatriz, en cuestión de ideas y eso, pues lo enfocamos o lo atendemos el que debe de, ¿no? Entonces ya vas creando como tus estrategias para tener una respuesta también a cada tipo de clientes, ¿no? Pero eso ya es un poquito más entre mercadotecnia y eso, ¿no? Un tema también ahí importante que a lo mejor les sirve ese tip y a lo mejor no, a lo mejor les sirve, pero a lo mejor no lo pueden aplicar, es que a veces cuando el cliente llega con sus necesidades y gustos y todo, a veces llega un cliente que sí tiene más o menos pensado cuánto se puede gastar y dice, no, pues yo tengo 10 pesos, ¿no? Y en base a eso diseñame, que sería lo ideal, que todos nos dijeran, pero aunque les preguntemos, no todos nos dicen. Entonces es importante tratar cuando no sabes cuánto dinero tiene, porque obviamente tu propuesta va a estar basada en que no rebases ese monto, sino que cumplas con sus necesidades, pero que el recurso alcance, ¿no? Porque si no, el diseño no estaría, pues no estaría bien, sería un diseño mal si sale mucho más caro que lo que el cliente puede pagar. Pero no a todos los clientes les gusta decir cuánto traen, entonces hay que medio leer entre líneas y hacerla como entre psicólogo y contador y todas estas cosas, para lograr que eso que vamos a proponer sí esté, digamos, más apegado a la realidad y que el cliente sí sea posible que te lo apruebe. Así es, ¿no? Y también está esta parte ¿cómo lo explico? Como dice Beatriz, la de leer entre líneas y generar esa empatía, pues, ¿no? Con el resultado. Es bien importante, y vuelvo al término de servicio o producto, ¿no? En ocasiones te toca enseñarle al cliente, ¿no? Agarrarlo de la mano y ver qué es un proceso de diseño, ¿no? Y por qué la toma de decisiones que vas dando cuando tienes una forma de diseñar que está basada en respuestas o en preguntas, es más fácil para él digerir, ¿no? ¿Sí? Que irse sobre lo gráfico de una foto o de una idea, ¿no? Entonces, cuando vas junto con el cliente, en ocasiones es bueno, en ocasiones es un balazo en el pie, ¿no? Agarrarlo, llevártelo a la mano y meterlo en el proceso de diseño, si es capaz de ser flexible en sus formas de pensamiento, te ayuda bastante porque defines mucho más rápido. Pero si es alguien que ya trae una idea muy arraigada de lo que quiere
y no va con tus ideas o no va en respuesta a los análisis que tú estás generando, pues ahí es donde hay que saber cómo atacarlo o cómo no atacarlo. Sí, hay que saber hacer las preguntas correctas. Exacto. De repente, si la fotografía que te enseñó le gusta porque aparecen un montón de plantas, o le gusta porque está muy iluminada, o le gusta por las dos, ¿sí? O sea, puede haber muchas variantes. Sí, es un poco complejo, ¿no? Este sistema de varios temas hay que considerar con respecto a los clientes. Así es. Tenemos una pregunta que creo que es un poco polémica. Y preguntan si es diferente el diseño masculino del femenino y por qué. Yo ahí lo que vería, tal vez no como que si el que está diseñando es una persona masculina o el que está diseñando es una persona femenina, yo lo vería al revés. O sea, es diferente un espacio diseñado para un hombre que para una mujer, pues totalmente es diferente, ¿no? Cada uno tiene sus necesidades y gustos diferentes, incluso de una mujer hacia otra mujer o de un hombre hacia otro hombre. Sí, no, y pues a esto se atachan muchas cosas, ¿no? Que posiblemente sean hasta temas culturales, ¿no? Y de regiones, ¿no? Yo no veo sí, ¿no? Como esto debe de gustarte por ser de X género, ¿no? Pero creo que culturalmente sí es muy fuerte, ¿no? Sí es muy fuerte de repente pensar en ciertas tendencias, ¿no? No veo yo, o sea, lo estoy viendo como pensando en que nosotros diseñamos para un cliente femenino o masculino, ¿no? Así lo vi yo también. Ajá. Ahora, si me dices, Bueno, si me dices en cuestión del diseñador, si es masculino o femenino, pues también caigo en lo mismo, ¿no? O sea, no veo mucha distinción, ¿no? O sea, no tampoco en el hecho de pensar que las formas fálicas o de otro tipo tengan que ver, ¿no? Yo creo que no importa el género, ¿no? Sino lo que se genera a través de, ¿no? Entonces, no creo yo que haya mucha diferencia entre un femenino y un masculino. Probablemente lo que yo sí siento, ¿no? Y lo veo y lo puedo comparar, ¿no? Sobre todo en esta relación, es la sensibilidad y los aportes de cada quien, ¿no? O sea, yo y Betty somos blanco y café o blanco y negro, ¿no? Ahorita porque tengo café, pero es blanco y negro, ¿no? Betty está pensando en unas cosas que yo no alcanzo a ver porque yo estoy pensando en otras cosas que Betty no alcanza a ver, ¿no? Pero eso tiene que ver no tanto con masculino o femenino, tiene que ver con la personalidad de cada quien. O sea, yo creo que no se diferencia tanto así como por género, se diferencia por si el diseñador o la diseñadora o le diseñadore fuera, no sé, tuviera cierta personalidad muy marcada, y eso es el diseño que creó esta persona, no tanto por pero si lo viéramos al revés, como yo lo mencioné, ¿no? Pues probablemente va a ser diferente, pero porque son personas diferentes y a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra cosa. Así es. Sí, está compleja tu pregunta. Sí, y creo que dentro de esta misma discusión también creo que se puede dar un poco de respuesta a esta pregunta en la que quieren saber qué opinan sobre el minimalismo o el estilo minimalista, ¿no? Creo que va un poco también por ahí. Estilo minimalista. ¿O qué opinamos sobre los estilos? Fíjate que pensamos en que no existen estilos, ¿no? O sea, no, incluso alguna vez nos hicieron una pregunta, ¿no? Que sí, ¿qué estilo era el que manejábamos, ¿no? ¿Qué estilo éramos? Ajá, ¿qué estilo éramos? No creo yo. Nos limitaríamos si estuviéramos en ese Sí, estilo. totalmente, ¿no? O sea, no creo en los estilos, ¿no? No creemos en los estilos. Creemos, y a lo mejor es un poquito redundante en esto, creemos en los procesos de diseño que te dan respuesta y un resultado, ¿no? No creo que partiendo de definir un estilo, ¿sí? En cuanto a arquitectura, ¿no? Que si es un estilo minimalista o no, o sea, creo que para el lado de arte sí es mejor como englobarlos, ¿no? Y pensarlos en ese tipo. Para la arquitectura creo que es limitativa, ¿no?
la arquitectura tiene la ventaja de poder usar, ¿no? La pintura, la música, el olfato, el espacio, la materialidad. X cantidad de cosas como para ser limitativos a irnos a un estilo, ¿no? Entonces, yo creo que más ahí tendríamos que definir los gustos del cliente, ¿no? Y escudriñar por qué es él piensa que el minimalismo, si alguien te llega y te dice, oye, quiero una casa minimalista, tratar de hacer los cuestionamientos para escudriñar y saber por qué él piensa que el minimalista es su idea, ¿no? Así es. Sí, creo que este tema de los estilos es más bien una herramienta que a veces utilizamos para poder entender mejor las cosas y categorizarlas, ¿no? Pero en realidad cada obra es única y es respuesta a las condiciones de su época, de sus recursos, de sus clientes, de muchos temas, ¿no? Pero bueno, así nos ayuda a etiquetarlos, ¿no? De ponerles un nombre y englobarlos y estudiarlos, ¿no? Pero, pues, qué limitativo, ¿no? Al momento de generar una respuesta, creo que es limitativo, ¿no? Ya irla etiquetando de, esta respuesta va a ser de tipo AC, ¿no? Claro. Y bueno, por último, para ya no quitarles más tiempo de clase, que alumnos están impacientes por ya conocerlos. Con respecto otra vez al estilo, mencionan si tienen alguna tendencia que les guste mucho o algún estilo favorito, pero entendiéndolo tal vez no como un estilo en particular, a lo mejor ciertas estrategias que les guste trabajar o respuestas que coinciden en sus proyectos tal vez. El proceso de diseño simplejo. O sea, el proceso de diseño que te da como las respuestas a esas preguntas que te hiciste o esas necesidades que tiene el proyecto, el cliente, y que al final se puede ver tan claro, o sea, en la construcción hecha, se puede ver tan claro como si lo hubieras resuelto así como en 3 patadas, ¿no? Como si lo hubieras hecho, sí, claro, o sea, resuelve la sombra, resuelve la ventilación, resuelve la circulación y todo, y que se pueda ver y que el cliente lo perciba. Ese sería mi ideal, ¿no? Como que el que me gusta. Obviamente es bien difícil. Sí, decimos simplejo porque es esta relación y como arquitectos nos encanta inventar palabras también, ¿no? Que no la inventamos nosotros, la inventó otro amigo. No sé dónde, por ahí la leímos, ¿no? No fue, sí, cierto, fue un amigo. Decimos simplejo porque es simple y complejo, ¿no? Entonces, con respuestas simples, sí, generar diferentes puntos de vista y solucionar varias cosas, ¿no? Es esto como la fuerza que decimos de las palabras, ¿no? De cómo una palabra, dependiendo del contexto donde la uses, dependiendo de la situación, dependiendo incluso ahorita en medios digitales, hasta de la fuente que uses, significan tantas cosas, pero a la vez resuelven cosas, ¿no? Entonces, para nosotros poder solucionar varias cosas de una sola forma, de una sola decisión. De una sola toma de decisión, ¿no? Desde el emplazamiento o la materialidad o todo. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Como buscar esa simplicidad, no andar a lo mejor rebuscando, ¿no? Tantas posibilidades de, por aquí, por acá, por acá. No, eso creo que es una síntesis de una sola respuesta para muchas preguntas, ¿no? Sí, por ahí Dieter Rams creo que dice, ¿no? Que el buen diseño es invisible, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Pues creo que terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pues les agradecemos mucho por haber estado en esta sesión con nosotros. Y pues pasaremos entonces ahora a la clase. Muchas gracias a los participantes. No sé si tengan algún otro comentario, Beatriz o Ángel. Pues gracias por la invitación y por la invitación a dar el curso también, ¿no? A dar los cursos. No sé si te quieres decir. No, igual, muchas gracias a todos por escucharnos y de repente nos intenciamos, decimos yo y Beatriz. Imagínense 24 horas hablando de niños y arquitectura. Entonces, nos encanta, ¿no? Nos encanta hablar, nos apasiona y esperemos que se pueda transmitir un poquito de esto, ¿no? Nos queda mucho
Monterrey también, ¿no? Y a nosotros acá desde Mexicali, cada quien desde sus trincheras, por pensar en mejorar, ¿no? Muy bien, pues igual los participantes ahí en el panel les dejan bastantes agradecimientos y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.